Perfecto. En las clases anteriores hemos estado observando los diversos desafíos que a través del tiempo la Iglesia cristiana ha tenido que hacer frente, porque es parte de la historia, está presente en el mundo. Las iglesias del Oriente señalan que la Iglesia es, ¿cómo le denominan ellos? El icono denomina, de, por ser el cuerpo del Señor Jesucristo, el icono presente. El, por el hecho de estar en la tierra, por estar en el mundo, en la época del Imperio Romano, los primeros 300 años, un gran desafío, las persecuciones fueron desde el exterior, políticas, con consecuencias físicas. Y, y luego, otro desafío que enfrenta la Iglesia cuando se institucionalizó por medio de la religión, el paganismo, la corrupción, el nominalismo. Personas que no estaban convertidas fueron parte de la Iglesia, pero surge una reacción. La reacción fue el monacato. También, posteriormente, en la Edad Media, las invasiones de los germanos, la conversión también de los germanos en masa, primero en arrianistas, y después se hicieron trinitarios o adoptaron el credo niceno. Luego, los intentos de 500 años aproximadamente de reformar la iglesia cristiana, finalmente se logra desarrollar la reforma, pero por medio de un cisma. Y en el siglo XVI tuvieron que consolidarse las distintas reformas protestantes, como el luteranismo, el anglicanismo, la reforma radical, las iglesias reformadas de los Países Bajos y los presbiterianos en Escocia. Después, en el siglo XVII, se afinó mucho más todavía el dogma, se precisó mucho más el dogma, los púlpitos se convirtieron en cátedras dogmáticas, en cátedras muy académicas, muy teológicas, intelectual, muy dogmáticas, que no satisfacían las necesidades espirituales de la población. Por eso que surgieron los pietistas, los puritanos en Inglaterra, los pietistas en Alemania. Y otro gran desafío que presenta, ofrece el mundo en la cual se encuentra la iglesia cristiana es la secularización, el racionalismo. Actualmente todavía arrastra estos elementos el laicismo, por ejemplo. Actualmente nosotros podemos ver el secularismo, el laicismo, que es otra forma de persecución a las iglesias cristianas, porque se ha recluido la fe, que es eminentemente pública, pero se ha recluido, se ha marginado de manera deliberada, de manera pública. Todas las sociedades están domesticadas, entrenadas de ese modo, de presentar sus opiniones recluidos o dentro de las paredes de su casa o de su iglesia o de su templo. Pero no puede dar sus opiniones en temas políticos, sociales, culturales, nacionales, por la separación de la iglesia del Estado. Todos pueden dar sus opiniones en asuntos políticos. Por ejemplo, en la Constitución Política de la República, por los debates que existieron hace un tiempo atrás, en la ideología de género, el aborto, la eutanasia. Todo el mundo puede opinar sobre estos temas. Sin embargo, los que pertenecen a alguna denominación o religión, a ellos se les impide el pronunciar una opinión. No pueden opinar. La razón que se presenta para no opinar es la separación de la Iglesia del Estado, y no se pueden imponer sobre las sociedades las opiniones religiosas, y las opiniones deben estar reservadas en sus templos o en sus casas. Todo el mundo puede opinar en temas políticos. Puede opinar el ateo, el agnóstico, el escéptico,
o el deísta, cualquier tipo de ideologías, todos pueden opinar sobre asuntos del Estado, pero el creyente no se le da ese derecho de opinar. ¿Por qué? Porque el creyente es el único que no da opinión, sino que da una imposición o presenta una imposición. Todos tienen derecho de opinar, excepto el creyente. Todos opinan, excepto el creyente, porque el creyente cuando opina, lo que está haciendo es imponer. Eso es una imposición, es decir, una discriminación, una marginación hacia los cristianos. No pueden opinar, se le amordaza la boca, se les calla por el simple hecho de pertenecer a una iglesia. Esa es la razón y la justificación por la cual no pueden opinar. Todos los demás opinan, menos el creyente. Y cuando el creyente abre su boca para opinar sobre un asunto, eso no es, no es una opinión, es una imposición religiosa. Bueno, esa es la forma actual de la marginación y la discriminación de las iglesias hacia las iglesias cristianas. Pero esto se origina desde esta época, desde el año 1789 hasta el presente, se conoce como el periodo de la secularización, ya lo estuvimos viendo anteriormente, y ahora continuamos con esta época de la secularización general. En un video donde se le pregunta a un obispo de la iglesia anglicana, él responde a la pregunta: ¿qué es la iglesia anglicana? Presenta 4 videos de 1 hora y media explicando qué es lo que es la iglesia anglicana. Son 4 videos, ¿ah? De 1 hora y media cada uno. Harta, se demoró harto para explicar lo que es la iglesia anglicana. Me gustó mucho en la primera parte, cuando comienza la introducción y dice que no existe la iglesia anglicana, existe una sola iglesia. Es la iglesia que fundó el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás. Existe la comunión anglicana, pero no existe la iglesia anglicana, porque existe una sola iglesia. Y esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Existen instituciones, pero es una sola iglesia. No es el único que opina así. También un, un monje que está a cargo de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén para la Semana Santa. Están los católicos, pero me parece mucho que un tiempo antes. Los católicos, después vienen las otras iglesias del Oriente que lo celebran en otra fecha posterior al catolicismo romano, las iglesias occidentales. Y él ve a los coptos, los de Etiopía, los armenios y todas las iglesias ortodoxas. Y el que está presente ahí, el observador, ve a varias iglesias, varias organizaciones, instituciones. Son patriarcados, pero autónomos e independientes. Y él dice, esto es como un jardín. Son muchas iglesias que están presentes acá, pero es una sola iglesia, es como un jardín, pero con muchas flores, con muchas plantas. Así él veía a una iglesia. Muy parecido a lo que dice el obispo. Hay una sola iglesia, pero las otras son instituciones. Son confesiones, como las del Oriente, la católica romana, la protestante. Son denominaciones dentro de las iglesias protestantes. Son corrientes teológicas dentro del protestantismo, pero es una misma y sola iglesia cristiana. Hermano Jorge. Hola, hermano Pablo, bendiciones. Saludos también para el hermano Ricardo. Quería hacer confirmar, ¿Mm? dice periodo de secularización general, es decir, desde 1789 hasta el presente. Sería la última etapa de la historia de la iglesia, digamos que sería lo último de lo último. No hay ninguna nueva etapa ahora el año 2024. O sea, de esa fecha hasta ahora sería el último periodo de la iglesia, bueno, según algunos historiadores, Sí, escritores. Y lo según este otro, libro.
Ya, según ese libro. Sí. ¿Qué autor es? Robert Robert Baker, Baker. correcto. Y si Y lo lo, otro que quería preguntar era ¿qué acontecimiento podríamos asignar a ese periodo? ¿Por qué el año 1789? muy bien, Qué ocurrió? muy ¿Por qué bien. hay esa Eso, división justo en ese año? eso tengo que buscar. A ver, quizá aquí mismo me voy a demorar un poco en buscarlo, pero eso lo voy a agendar esa pregunta, hermano Jorge. Eh, a ver, Gracias. quizá lo puedo encontrar aquí rápido, ¿no? Tengo que buscarlo en esta parte, en el periodo de la secularización general. Ah, no, aquí está, 299. Y tengo que buscar más, leer más para responder esa pregunta de acuerdo a este libro. Ah, aquí está. Comienza con la Revolución Francesa. Ahí está. Esa es la fecha, 1789. Ya, Por la Revolución Francesa. Es el momento exacto de acuerdo a Robert Baker. ya, ok. Hay otros autores, por ejemplo, como me acuerdo de la pregunta que me hizo una oportunidad, cada autor lo, lo bosqueja de manera diferente, ¿eh? El mismo libro que estamos utilizando, el de Hurwood, lo bosqueja de otro modo, ¿eh? Él lo bosqueja como, a ver, la Iglesia Apostólica, por ejemplo. ¿Qué más? La Iglesia perseguida, el otro periodo. La Iglesia Imperial, por ejemplo. La Iglesia Medieval. La Iglesia de la Reforma. Esa es la forma de... Ah, acá está, la Iglesia Apostólica, perseguida, imperial, medieval, reformada y moderna. Esa es la forma de clasificar del bosquejo que da. Lo último lo traduce entonces como la Iglesia moderna, que sería como el periodo de secularización según este otro autor, Exactamente, pero es la lo Iglesia mismo. moderna. Sí, son distintas formas de abordarlo. Por ejemplo, Justo González, la era de los reformadores, la era de los conquistadores, la era de los dogmas y las dudas, la era de los nuevos horizontes. Ahí se está refiriendo al descubrimiento de América, la conquista de América, de los nuevos horizontes. La era inconclusa, así lo denomina Justo González, como la ¿A cuál? era, exactamente, la era A este inconclusa, periodo. correcto. Es el nombre que le da. Hay varios, de acuerdo al libro de texto, se le aplica a distintos periodos. Por ejemplo, el otro autor es Howard Bosch. He adquirido algunos libros pensando en darlo como libro de texto, ¿ah? Pero hasta ahora el de Fulgor es muy didáctico para trabajar. Este igual es, pero es antiguo. Y es delgado. También servía, pero la antigüedad es casi la misma. Y él lo divide como los Hermano Pablo, comienzos, ¿sí? sí, yo debo reconocer que esta asignatura me ha costado, ¿ah? Es harta lectura, mucha terminología que uno que está comenzando, de verdad que noté un poquito más el peso de esta asignatura porque es mucho, o sea, el anglicanismo, el puritanismo, la Viejísimo. escueleyana, sí, y este libro, yo imagino que este es un libro sencillo, o sea, es un resumen de lo que realmente es, porque es demasiado, casi se muestran titulares nomás Sí, de lo que son los temas, así correcto. que es bien profundo este ramo. Es una introducción a ese libro. Muy simplificado. El otro igual es simple, por ejemplo, pero es muy reducido este. No quise usarlo como libro de texto porque es muy simple.
Este lo divide como los padres, lo enemigo dentro y por fuera, el establecimiento del canon y del credo, el papado medieval, disyunción de la Santa Iglesia Católica, Europa y la era moderna, la España actual, las iglesias en América, la situación actual en América Latina. Eso presenta este libro. ¿Qué autor es ese? El autor es Howard Voss. Ese es el Ah, ya. autor. Es muy, muy breve, ¿eh? Y el que me gustó fue de Frank Robert, a todas las generaciones, un estudio de la historia de la iglesia. Él es un pastor que enseñó por mucho tiempo historia ¿Cómo se llama? eclesiástica. Frank Frank Robert. Robert. Ah, ya. Él enseñó en el Calvin College, profesor de historia de la iglesia. Es decir, ahí este libro es lo que él, son los Buenísimo. apuntes del profesor haciendo clases en el seminario de Calvin College en los Estados Unidos. Y él lo divide, ¿cómo divide los tiempos? La iglesia establece sus posiciones, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de la persecución, Agustín de Hipona, el Imperio Romano, monjes y papas, la iglesia del Estado, el Islam y las cruzadas, y finaliza con la iglesia en un mundo secularizado. Coincide con Báquera, con lo que estamos estudiando, Mm. la secularización de la iglesia. Y es el último periodo también para Frank Robert. Y es interesante porque le asigna, por lo que veo, un capítulo completo a Agustín de Hipona. Da a entender la importancia que tuvo. Claro, profesor de la iglesia calvinista, del Calvin College. Y es profesor presbiteriano. Tiene que tratar de Agustín de Hipona. Claro. Muy bien. En- bueno, también estaba Justo González. Le dijeron a Justo González, porque él hace clase de historia de la iglesia, Justo extraordinario, ¿eh? González es arminiano, ¿cierto, Sí, profe? arminiano, absolutamente. Arminiano. De teólogo de la iglesia metodista. A él le Ah, sí, dijeron, metodista. sí, él es metodista. ¿Y él qué nacionalidad es? Cuba, cubano, pero está actualmente radicado en Miami. Ya. Le dijeron a Justo González cuando comenzó sus estudios en los Estados Unidos, le dijeron, ¿y por qué tú estudias tanto? Eso te va a afectar tu fe. Alguien, un pastor, le dijo eso. Y él quedó reflexionando y dijo, ¿qué clase de fe puede ser esa que el estudio le puede afectar? Porque la fe no puede ser destruida. Por eso él decía, ¿qué tipo de fe es esa que los estudios le pueden afectar? Me preguntaron también cuando él estaba haciendo clase de historia de la iglesia, ¿hasta cuándo vamos a ver y vamos a estudiar gente muerta? ¿Cuándo vamos a comenzar a estudiar a gente que está viva? Porque comenzó a hablar de Agustín de Hipona, de Tertuliano de Cartago, de Atanasio, de Arrio, de Apolinar, entre tantos otros. Y él quedó reflexionando, no respondió inmediatamente, y su reflexión fue posteriormente, claro, ahora lo dice. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por lo tanto, cuando estudiamos la historia de la iglesia, estamos estudiando de personas que están vivas. Para Dios, esas están vivas y son nuestros hermanos. Están en la presencia de Dios Tremendo. ahora. Claro, están en la presencia del Señor. No podemos contactarnos con ellos, pero esas personas para nosotros son nuestros hermanos y están vivos. Y tenemos comunión con ellos por medio de la fe en Jesucristo. No en el sentido de católico romano, de que vamos a conversar con ellos en la oración, sino tenemos comunión por el hecho de estar también en Cristo. Del mismo modo Claro. como nosotros estamos en Cristo, ellos también están en Cristo. No estuvieron, sino que están porque están vivos. Y por sus libros, los pensamientos que ellos dejaron. Nosotros cuando hablamos acerca de la gloria al Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo, eso esa declaración, esa expresión lo dejaron los antiguos cristianos, del cual nosotros somos
herederos de ellos. Por lo tanto, cuando estudiamos la Iglesia Católica Romana, es parte de la Iglesia, no podemos decir que no es Iglesia, es parte de la Iglesia. Es la Iglesia, pero es una Iglesia, una institución, es una confesión, es la romana. También, como se produjo esta secularización, en Alemania fue perseguida por el régimen nacionalsocialista, fue reprimida en la Unión Soviética a favor de la Iglesia Ortodoxa Oriental, que en realidad es la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero también ellos fueron perseguidos. La Iglesia Ortodoxa tiene experiencia en cuanto a su relación con los estados. Siempre en el Oriente estuvieron bajo o subordinados al Estado. Algunos, por supuesto, protestaron contra el Estado, contra los reyes, contra la reina, como el monje y el predicador Boca de Oro, Juan Crisóstomo. Él era un monje, no quería tener algún cargo eclesiástico, mucho menos obispo. Llegó allá por necesidades, porque la gente lo pidió, y, y él no le gustaba nada de la pompa, de lujo, y se fue a la capital del Imperio Romano Oriental, Constantinopla. Y él era un monje. Recuerde que los monjes son aquellas personas que son fervorosos espiritualmente en la búsqueda, en la presencia, en la disciplina espiritual, en la comunión con Dios, en la sencillez y en la humildad. Por lo tanto, no le gustaba nada de lujo, de pompa, y comenzó a predicar la palabra de Dios. Extraordinario predicador. Le pusieron boca de oro, por eso significa Crisóstomo, boca de oro, porque se ganaba en la Catedral de Santa Sofía y comenzaban sus predicaciones estremecedoras, que hacía temblar a la reina y a los reyes. Criticaba todo lujo, toda corrupción, toda inmoralidad. No se salvaba absolutamente nadie. Era como Juan el Bautista, como John Wesley o George Whitefield. ¿O quién más Hermano podría ser? Pablo, ¿Sí? yo no tengo muy claro el concepto de iglesia ortodoxa. ¿Me lo podría resumir en algo sencillo, en palabras sencillas? ¿Qué entendemos por iglesia ortodoxa? La ortodoxa significa doctrina correcta. Esa es la idea, adoración correcta, doctrina correcta. Y las iglesias ortodoxas es la iglesia oriental. Ya. Digo iglesia ortodoxa oriental en singular, pero dentro de esta iglesia son varias. Cuando hablamos de oriental, hablamos de países de donde está todo lo que es en la parte de Israel, Asia. Exactamente, correcto. Por Ya, ejemplo, en Alejandría, actualmente Egipto, la iglesia de ahí es la iglesia copta. Se le llama copta por el idioma de los faraones que era el copto, el idioma antiguo de los egipcios. Está la iglesia de Etiopía, que son iglesias autocéfalas. Eso quiere decir que no están en comunión con las iglesias ortodoxas por el hecho de ser monofisitas, pero son parte de esas iglesias del Oriente. o sea que acá nosotros no hay ninguna iglesia que sea ortodoxa, ¿no? Sí, O sí, 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 o el sí. término también se aplica no solamente a la región, sino que también a la doctrina correcta. Ah, muy bien. Se refiere, las iglesias ortodoxas se refieren a organizaciones eclesiásticas, instituciones eclesiásticas. Ya. No en tema de doctrina, sino la institución lleva ese nombre, ortodoxa. Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa o Iglesia Católica Apostólica Copta. También está la de Antioquía de Siria. También se encuentra la Iglesia de Jerusalén. También está la Iglesia de Rusa, Ortodoxa Rusa. La de Constantinopla, la de Estambul actualmente. La ucraniana. La de Georgia. La armenia. La caldea. La aramea. La asiria.
son muchas, varias iglesias ortodoxas. Todas son autónomas, como siempre fue la iglesia organizada. Y parte de esas iglesias era una que era la de Roma. Y la de Roma, en el año 1054 se desprende de las iglesias orientales. Y la iglesia católica romana era una de ellas, pero se dividió, se separó. Y son, estas iglesias dicen que como son del Oriente nunca se han dividido. En cierto sentido han habido divisiones y también políticas, pero ellos dicen, nosotros no nos hemos dividido como las iglesias de occidentales. En ese sentido, ¿verdad? Su liturgia, dicen ellos, es la misma que estableció Santiago, el hermano del Señor. Nosotros celebramos nuestras reuniones con la liturgia y el orden que estableció el hermano Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Santiago, el que presidió el concilio de Jerusalén. Después retocó esa liturgia Juan Crisóstomo en el siglo IV. Agregó algunos detalles más elaborados. Son como 2 horas, 2 horas y media más o menos que los ortodoxos celebran. Le denominan ellos la Divina Liturgia. En ese sentido se podría decir que es la iglesia original, porque está la de Jerusalén, la de Antioquía de Siria. Lleva 2000 años de cristianismo ininterrumpido, sin sufrir modificaciones. En un sentido, ¿verdad? En otro sentido han habido algunos tipos de modificaciones. Pero es verdad, no han sufrido la división que nosotros sufrimos acá en el occidente, el protestantismo. El protestantismo no pasó por ahí. Es la misma iglesia de hace 2000 años atrás, de las iglesias del Oriente. Se sienten muy orgullosos ellos, la iglesia en teoría de Siria, tienen un dicho, ellos le dicen, cuando van los evangélicos a predicar, ¿usted conoce a Jesucristo? ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? He venido a predicar y a hablar acerca de Jesús. Llega a una aldea de Antioquía de Siria. Y el niño le dice, sí, yo lo conozco, conozco a Jesucristo. ¿Quién fue el primero en presentárselo? Y va el niño a preguntarle, voy a preguntarle a mis papás. Mi papá dice que el primero que nos presentó el Evangelio o que nos presentó a Jesucristo fue Pablo y Pedro, que eran los apóstoles. Por lo tanto, esa iglesia tiene fundación apostólica, la iglesia de Antioquía de Siria, la de Jerusalén, la primera iglesia. Nada más y nada menos que la primera iglesia, con fundación apostólica. Ellos dicen, y las otras iglesias, algunas se sienten muy orgullosas de tener 300 años, 500 años, 100 años, el pentecostalismo, por ejemplo. Pero nosotros, dicen ellos, tenemos 2000 años de fundación. Esas son las iglesias del Oriente. Aquí en Chile sí hay iglesias orientales, misioneros, el- que eran sirios. Después de la Primera Guerra Mundial huyeron a América y algunos se establecieron en Chile. Y en Chile hay iglesias que son de la iglesia de Antioquía de Siria, en Viña del Mar, en Santiago, hay algunas iglesias ortodoxas. A eso se refiere. Bueno, las iglesias ortodoxas tienen experiencia en cuanto a su relación con el Estado. Por eso sobrevivió en el Oriente. Algunos se opusieron, como Juan Crisóstomo, pero generalmente se subordinaron al Estado. No abrían su boca contra el Estado para sobrevivir. Como tienen esa experiencia, acá cuando viene la Unión Soviética, descabeza a todos los opositores, a los sacerdotes, a los monjes, la restricción muy severa, destruyen iglesias, monasterios, íconos, pero algunas sobreviven, ¿eh? Pero son aquellos que no llevan un cristianismo, pero muy oprimido, no pueden enseñar todo, sino muy parcialmente, nada más. Hermano Pablo, la posición bíblica entonces de nosotros es que la iglesia tiene que estar separada del Estado, ¿verdad? No hay una posición bíblica ahí, acerca de cuál debe ser nuestra relación con el Estado. Eso se Ya. debatió posteriormente. Y algunos señalaron que debían caminar ambos por terrenos distintos,
otros que el Estado debía estar sobre la iglesia y otros la iglesia sobre el Estado. Y en Claro. alguno u Todas las otro lugar, posiciones. en alguno u otro lugar se implementó una u otra política. En las del Oriente se sujetó al Estado. En el Occidente, en algún momento histórico, estuvo sobre el Estado y las iglesias protestantes en América se independizaron y se separaron entre la iglesia y el Estado. Distintas posiciones políticas en cuanto a cómo funcionar en cuanto al Estado. Pero un tema bíblico no lo dice, no dice nada. Que en la época el cristianismo, de hecho, era incipiente, una minoría. En ese sentido no se discutió ni se debatió, ni hubo una posición bíblica de cuál iba a ser la relación con el Estado. Y sobre esa pregunta en particular, simplemente dice que hay que orar y obedecer al Estado. Hay principios bíblicos respecto al Estado, pero en cuanto a la unión y separación, no dice nada. Pío X, sí, hermano Ricardo. Una, una pregunta. Sí, porque una vez escuché que los levitas en las tribus de Israel eran como una parte del Estado. No sé si se puede llegar a un escenario presente. Muy bien. No sé si es que tenga mucha relación, pero a mí me hace como cierto sentido. No sé qué piensa usted. Sí, en el Antiguo Testamento es que de acuerdo al sistema de gobierno que exista, por ejemplo, el Antiguo Testamento era una, teo, una teocracia, en el Antiguo Testamento. En ese sentido, todo está relacionado con el Estado y la religión, es lo mismo. El- Hay un rey que es Jehová, y él gobierna por medio de el sacerdocio, por medio de los levitas, por medio del templo, de los sacrificios, por medio de las fiestas religiosas. Y después está esta teocracia fue mediante una monarquía. Cuando se establece la monarquía, ahí ya fue una teocracia, pero mediante una monarquía. En la época de Saúl y de David, Salomón, fue mediante una monarquía. Por lo tanto, ahí los levitas también eran parte del Estado, pero el gobierno ahí era monárquico. Y algunos no eran, era monarquía absoluta, después no era teocracia. Ahí fue, durante un periodo entre teocracia mediante la monarquía, eso fue lo ideal, pero en realidad prevalecía la monarquía. Y después ya fue un gobierno imperial, no sé cómo denominarle esto cuando estaban bajo los medos, los asirios, los babilonios, los medos persas, los griegos, los romanos. De acuerdo a esos sistemas de gobierno, tanto los judíos como los cristianos van a adaptarse a distintas realidades. Después vuelve una monarquía en el cristianismo imperial, primero en la época de Roma, y después fue oligarquía, quizá hubo en algún momento, de la democracia. Esos son, de acuerdo a los gobiernos, los distintos sistemas políticos en el cual se encuentra la iglesia, va a adaptarse. Se adapta a las circunstancias históricas. Eso hace la iglesia a través de la historia. Pío X desaprueba toda lectura, estudio de la Biblia, levantó considerable antagonismo en el año 1910 contra los reformadores protestantes, porque eso era la posición de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Durante Pío X, Benedicto V, Roma recibió severos golpes de parte de Francia, por ejemplo. En 1905 se promulgaron leyes que separaban la Iglesia del Estado. En Francia, la propiedad eclesiástica se confiscó, se retiró toda ayuda financiera a la Iglesia.
ahí fue más complicado para la Iglesia Católica Romana, ¿eh? Porque cuando ya se le confisca las propiedades, es terrible, pierden propiedades, pasan al Estado ahora. Fue la Revolución Francesa. Y ahora se le quita toda ayuda económica, ¿no? O más complejo todavía para el catolicismo romano. Mano, pero eso tuvo que ver con una pérdida de apoyo político de las comunidades o fue una imposición de los gobernantes de ese momento. ¿Qué piensas tú? No, esto es, bueno, la actitud de los gobernantes hacia todo tipo de religión, ¿eh? El- con el catolicismo romano, después de la Revolución Francesa, quedó ese prejuicio contra la Iglesia Católica Romana. Antes de la Revolución, tenía una cantidad de propiedades pero extraordinarias. Eso va a quedar ahí. En algún momento, cuando se presente la ocasión, se le va a confiscar todo y no se le da más ayuda económica. Esto lo hicieron por supuesto, los políticos, porque también lo más probable, no sé, debió haber sido así, porque está viendo la situación de la población en general, porque si es impopular, la gente va a hacer algo para protestar, pero aquí no ocurrió nada de eso. Y además que es la plata de todos los franceses también. En México, en el año 1917, se separó la iglesia del Estado también, se confiscó las propiedades eclesiásticas, todos los oficiales, sacerdotes, fueron exiliados de México durante la Revolución Mexicana. En México, lo curioso también de la historia de México es que en un momento se pensó hacer una iglesia católica nacional, del mismo modo como ocurrió con la iglesia anglicana, pero una iglesia católica nacional en México. Bueno, no se pudo llevar a cabo, pero hubo ese debate. E incluso hasta el día de hoy hay algunos curas que son independientes de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Son queridos, bueno, los mexicanos quieren mucho a la Iglesia Católica Apostólica Romana y a los curas también son reconocidos. No es tan grande, pero existe actualmente. En Italia, en 1870, los patriotas capturaron Roma y los papas no quisieron salir de ahí. Se consideraron como prisioneros de parte de- del ejército, pero les fue devuelto en el año 1929 por Mussolini. La ciudad del Vaticano se independiza, se convierte en un estado. Eso ocurría con la Iglesia Católica Apostólica Romana durante todo este periodo del siglo XX, persecuciones de diversa naturaleza. Y la Iglesia Luterana, otra iglesia, la Iglesia Nacional de Alemania, oficial también de Alemania, en la década de los 20 se estima que el 75% de la población alemana era indiferente a la religión. Y durante el régimen de Hitler sufrió un cisma. ¿Por qué los alemanes eran indiferentes? 75% de la población alemana era indiferente a la religión. Cuando la reforma protestante salió de allí, la libertad de conciencia, por lo menos en temas religiosos, sale de allí. Martín Lutero era un alemán. Se independizaron del catolicismo romano. El pietismo también sale de esta zona geográfica de Alemania. Pero a pesar de la reforma protestante, de afinar el dogma, de tener ya credos muy bien elaborados, después de predicar 100 años el dogma luterano, y todos los artículos de fe, tienen colegios, universidades, pastores muy bien preparados para atender las necesidades espirituales de los alemanes, pero solamente un porcentaje muy mínimo estaba preocupado de temas religiosos. La razón es de la secularización, del racionalismo, del liberalismo teológico.
porque también ahí en Alemania surge, en la escuela de Tubinga, el liberalismo teológico del cual habíamos hablado en la clase anterior. Me hicieron una pregunta con respecto al liberalismo, si lo podía definir en una sola palabra. Ahí traté de buscar algunas palabras para definir lo que era el liberalismo teológico. Y creo que el término que lo describe muy bien es la incredulidad, porque ellos no creen en ángeles, no creen en demonios, no creen en resurrección de los muertos, no creen en la inspiración de las Sagradas Escrituras, no creen en el cielo, no creen en el infierno, no creen en la Trinidad, no creen en la divinidad de Jesucristo, no creen en la resurrección de Jesucristo, en la venida de Jesucristo. Algunos son pastores ateos. Por eso la incredulidad es lo que puede definir al liberalismo teológico, el escepticismo, el racionalismo, o el sentimentalismo, el romanticismo de Schleiermacher. Esas dos mezclas hace surgir el liberalismo teológico. El evolucionismo es otro elemento que está detrás de, de la teología liberal, que no logra satisfacer el espíritu, la necesidad espiritual de todos los seres humanos. Entonces usted, de acuerdo a ese movimiento religioso en Alemania, es que se produjo este porcentaje tan alto de la población que es indiferente a la religión, ¿eh? 75% de los habitantes de Alemania no le interesa la religión. Y además, en la época de Hitler se divide. ¿Por qué se produjo esta división? Hitler trató de organizar paganizar el cristianismo. Exaltó factores raciales y nacionales de la iglesia alemana. Deseaba una iglesia nacional, organizada por un grupo llamado Movimiento de Fe Cristianos Alemanes. Y esto se dividió, porque los que apoyaron al nacionalsocialismo en Alemania fueron los liberales, y los conservadores adoptaron distintos métodos para oponerse al nacionalsocialismo en Alemania. Karl Barth comienza a protestar, escribiendo artículos, y se exila en otro país. Dietrich Bonhoeffer dijo, esto hay que solucionarlo de otro modo, y conspiró para matar a Hitler y pusieron una bomba, y la bomba estalló, efectivamente, mató a algunos que estaban al lado de Hitler, pero no mató a Hitler. Y, y después capturaron a Dietrich Bonhoeffer, lo encarcelaron y finalmente, no sé si lo fusilaron o lo ahorcaron. Y otros apoyaron a Hitler. Esas son las posturas que hicieron los cristianos, ¿ah? Los liberales, yo no sé si denominarles liberales o no, o sea, cristianos o no, porque no creen en nada. Pero ellos son miembros de la iglesia evangélica, son teólogos de la iglesia evangélica, pastores de la iglesia evangélica, son líderes, los líderes de la iglesia, aunque sean incrédulos, pero son líderes de la iglesia evangélica alemana. Ese grupo apoya a la iglesia. Otro grupo protesta, como Karl Barth, y otro grupo emplea las armas para acabar con la vida de Hitler. Así reaccionaron nuestros hermanos en Alemania. Yo no sé juzgar alguna posición u otra, porque hay que estar en los zapatos de ellos. Al ver este régimen nacionalsocialista y todas las matanzas que estaban realizando. De hecho, Bonhoeffer dijo, no basta con orar y protestar, hay que tomar las armas para acabar con el tirano. No sé qué harían ustedes, mis hermanos, en esa situación tan terrible, ¿eh? Hay que leer el libro de Dietrich Bonhoeffer ahí para sacar alguna idea. ¿Qué pensaba Dietrich Bonhoeffer? Yo leí el libro del El Discipulado, muy hermoso, es un teólogo que escribió, bueno, en ese contexto se nota que está en un momento crítico de la historia de Alemania. Él escribe de manera apasionada, de manera fervorosa. Su cristianismo es un cristianismo como si estuviese durante la persecución del Imperio Romano, con una fe, con una convicción, con una pasión con la cual el hombre escribe,
habla acerca, el otro libro es el seguimiento, el precio de la gracia cara y la gracia barata, también es el otro libro muy importante de Dietrich Bonhoeffer. Hay que leerlo porque allí está un cristiano bajo presión que debe tomar decisiones bajo presión con sus profundas convicciones cristianas y quiere llevar sus principios cristianos hasta las últimas consecuencias. De esa manera escribe Dietrich Bonhoeffer. Son libros muy importantes para esta toma de decisiones en esos momentos críticos de la historia de la Iglesia que se vivió en Alemania. Pero complejo, ¿ah? Tomar las armas. Un pastor lamentablemente falleció ya, Osvaldo Fernández Giles, de la Iglesia Presbiteriana, cuando nos pasó historia de la Iglesia cristiana. Él decía, en la época del Sendero Luminoso, era peruano, pero vivía en Chile, en Viña del Mar, y él pastoreaba la primera iglesia presbiteriana. Y dijo, en la época del Sendero Luminoso, los pastores pentecostales y las iglesias pentecostales en los campos se armaron para impedir el avance o la infiltración del Sendero Luminoso. Las iglesias pentecostales hicieron eso, ¿ah? Tomaron las armas. Estaban todos militarizados los pentecostales en Perú para enfrentar al Sendero Luminoso. Bueno, ahí vemos que en distintas épocas de la historia, críticas como esta, los cristianos han tomado una u otra decisión, ¿eh? Los alemanes también, de estos temas de las armas, en la iglesia Zwingli, por ejemplo, murió combatiendo con los católicos romanos. Los alemanes también tomaron las armas contra los católicos romanos. Hay distintas posiciones dentro de los evangélicos, otros que son pacifistas, Pues, los menonitas no pelean. el, 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 el hermano Néstor Silva ¿Mm? siempre recalca eso, que dice que el evangelio tiene que ser violento cuando él predica sus mensajes en las plazas públicas. Él habla, saca como estos tipos de ejemplos, de que el evangelio tiene que ser avasallador, tiene que avanzar frente a toda ideología de género y qué sé yo, Sí, y trata como de alguna manera, como animar al pueblo a no ser como ovejas que estén solamente dentro del corral, sino que también salir y ser león. O sea, como que de alguna manera trata de animar a la iglesia a influenciar, a no quedarse metido dentro de la iglesia. O sea, habla un poco como de un mensaje medio aguerrido, medio violento. Me acordé por lo que usted me acaba de comentar. claro. Tiene razón, ¿ah? Tiene razón, porque en la historia de la iglesia ha pasado todos esos fenómenos. Es complejo, ¿ah? Dios nos libre de pasar situaciones tan trágicas como esa, ¿ah? Pero ahí se ven las convicciones que los creyentes tienen, ¿ah? Qué posición adoptar. El calvinismo fue sacudido por el liberalismo teológico. Los arminianos condenan a los calvinistas, dicen los calvinistas son muy intelectuales y es verdad, la iglesia, eh, bueno, no se debe juzgar, criticar eso, porque es un aporte para la iglesia evangélica también. Juan Calvino, un gran aporte. Pero una de las cuestiones que se plantea son muy intelectuales como de la élite, de las personas que son superiormente intelectuales lo comprenden, pero los simples no entienden el lenguaje de los calvinistas. Y por esa misma razón son dados a la influencia del liberalismo teológico que son muy racionalistas, muy intelectuales. Por eso que también es proclive o es dado a esta teología liberal. ¿Ha pasado eso? Pasó. Pero los arminianos no han quedado atrás con el tema de la influencia del liberalismo teológico. Socinio, por ejemplo, que trabajó en los Países Bajos, en Holanda, era de otro país, no recuerdo el país al cual pertenecía, después lo vamos a ver. Huyeron a los Países Bajos después. En Polonia trabajó y después huye a los Países Bajos y son recibidos por los arminianos en Holanda, Países Bajos. Y los arminianos fueron influidos también por el liberalismo teológico. Así están los calvinistas arminianos.
Los arminianos acusando a los calvinistas de ser dados y proclives al liberalismo teológico y los calvinistas igual. Pero si ustedes también han caído en el liberalismo teológico, la teología arminiana es dada para el liberalismo teológico. El liberalismo teológico no tiene que ver con calvinismo, arminianismo, catolicismo, luteranismo. Es una corriente teológica que se infiltró en todas las ramas del protestantismo y de las confesiones evangélicas. Sin embargo, las iglesias del Oriente no está presente eso, ¿ah? Eso es lo extraordinario de las iglesias orientales, porque la iglesia oriental parte de otra forma de hacer teología. La teología parte con la oración y la fe. No hay verdadero teólogo, dice la iglesia oriental, y un verdadero teólogo si no ora y si no tiene fe. En cambio, acá en el Occidente somos más racionalistas. Hay que racionalizar. En el Occidente la característica. Además que en el Occidente Tomás de Aquino, con la teología liberal, perdón, con la teología de la revelación natural, se puede conocer a Dios por medio de la razón. Ya ahí sembró la idea, el germen, la base para hacer teología racionalista, especulativa. Por eso nosotros somos dados a afinar el dogma. En la iglesia oriental son iglesias místicas, son iglesias orantes, iglesias de fe. Ahí no existe este problema del occidente. Hay lengua, hay profecía, hay sanidades, milagros. Ellos siempre lo han practicado. La expulsión de demonios, en las lenguas, las profecías, la transfiguración, todo eso ellos la sanidad, todo eso lo han practicado desde 2000 años atrás hasta ahora, en el presente. No han habido nunca ese problema del racionalismo. ¿Ves? Cuando hablamos de la secularización general, del racionalismo y el liberalismo teológico, estamos hablando de las iglesias del occidente. En el oriente, en absoluto. Allá son dados a la oración, ayuno, a la contemplación, al estar en la presencia de Dios. Este problema lo tenemos nosotros. En Suiza, después de la Primera Guerra Mundial, surgió una fuerte protesta contra el liberalismo teológico por Karl Barth. Él era un pastor de Suiza. Después de la Guerra Mundial formó un sistema teológico que algunas veces es llamado como la teología de la crisis, porque interpretaba los problemas contemporáneos, las convulsiones mundiales, como resultado de la confianza del hombre en sí mismo y del consecuente descuido de la voluntad de Dios. O también se le denomina a esta teología la teología neortodoxa. El del ente, que está al lado derecho de su presentación, de su pantalla, es Karl Barth. El primero es Julius Wellhausen. Así me dijeron que se pronunciaba como Julio Wellhausen, pero me dijeron que se pronunciaba como Julius Wellhausen en alemán. Los nombres, ¿ah? Julius Wellhausen, Bullmann, Karl Barth, Jürgen Moltmann. Todos alemanes dan miedo escuchar los nombres de, de los alemanes, pero son los teólogos. El primero que aparece en la izquierda en su presentación, la cara que tiene, ¿no? De una profundidad intelectual, pero impresionante. Parecen generales de ejército los alemanes. Y Julio Verhoeven, él fue el que le atribuyó la autoría al Pentateuco a cuatro autores distintos. Él dijo, Moisés no lo escribió, sino que se escribió en distintos periodos. Algunos muy antiguos, y los otros, los últimos, la otra fuente, el año 400 y tanto se escribió. No lo escribió Moisés, sino en varios periodos. Isaías tampoco lo escribió. Él y otros dijeron que Isaías es un profeta del siglo octavo y después hubo otro Isaías que existió en el siglo sexto y hay otro en el siglo cuarto, siglo quinto, siglo cuarto. Existieron en varios periodos. La razón por la cual le atribuyeron tres autores al libro de Isaías es que no creen que una persona que existió en el siglo octavo, el año 740, al 700 a.C., haya pronosticado 200 años después lo que va a ocurrir en Israel. Eso nadie lo puede saber, según el punto del liberalismo teológico. Él no está profetizando, él está escribiendo la historia y la está haciendo pasar por profecía o predicción.
Cuando escribe la época de los babilonios, que regresan de Babilonia, lo escribe una persona que está viendo los acontecimientos que están ocurriendo. Cuando regresan a Babilonia, o se lo guía a los babilonios, son personas testigos oculares de los eventos históricos que suceden. El trito Isaías, el proto Isaías, el deuto Isaías, el trito Isaías, surge, aunque hay explicaciones y argumentos históricos, lingüísticos, teológicos, no recuerdo otros argumentos que se emplean, pero el fondo de atribuirle tres autores al profeta Isaías es la incredulidad. No creen que un hombre pueda saber lo que ocurre 200 años después de él. Nosotros tampoco creemos que un hombre pueda saber eso. Nosotros creemos que Dios se lo puede revelar a una persona. Porque para Dios no hay pasado, presente ni futuro, para Dios todo es un hoy, un presente activo, un presente absoluto. No tenemos ese problema nosotros, los creyentes. Eso en cuanto al Antiguo Testamento. El que está con la pipa es Rudolf Bullmann, extraordinario teólogo, ¿eh? de, de, de alto rendimiento teológico, podríamos denominarle, un gran nivel teológico académico. Él dijo que escribió un libro de teología del Nuevo Testamento. Lo compré cuando hice un Izum, me acuerdo, en la editorial Verbo Divino, me acuerdo, lo compré en Asunción del Paraguay, aprovechando que estaba barato. Eh, voluminoso, ¿eh? Hay una parte donde dice acá que durante muchos años la obra de Bullmann, a pesar de sus limitaciones, seguirá ofreciendo un punto de referencia obligatorio para investigadores, exégetas, pensadores y ojalá la gente de la calle. Muy ingenuo decir eso, ¿no? Ojalá la gente de la calle, porque estas obras son obras de especialidad teológica. Incluso hay palabras en griego, muchas palabras en griego. El hombre de la calle apenas puede leer ni siquiera un devocional un libro devocional. ¿De quién podría ser un devocional? De Charles Stanley o MacArthur también son devocionales, o cualquier otro autor, Charles Stanley o Charles Swindoll. No leo un libro de eso, menos a leer una obra académica de esta envergadura de Rudolf Bullmann. Lo que ellos querían hacer es que el hombre del siglo XX, que está influenciado por la tecnología, la ciencia, la medicina, el telégrafo, la locomotora, la electricidad, que ese hombre pueda vivir, comportarse y de acuerdo a los principios bíblicos, que se apliquen los principios bíblicos en su diario vivir. Son buenas las intenciones. Quiere reformar al hombre, quiere hacer un hombre bueno, que viva y se comporte en una sociedad, que progresen, que haya paz, tranquilidad entre todos los miembros de la sociedad. Pero dijo a ese hombre que ya no cree en demonios, en ángeles, serpientes que hablen, burros que hablen, hombres que caminen por las aguas, posesiones demoníacas o sanidad, eso no lo puede creer. Como no lo cree, dice Rudolf Bullmann, entonces nosotros los exégetas debemos desmitologizar las Sagradas Escrituras, para que ese hombre pueda aplicar esos principios bíblicos a su vida personal. Son buenas las intenciones, pero lo que están haciendo en el fondo es traicionar al texto bíblico al cual ellos quieren aplicárselo a la gente común y corriente. Las buenas intenciones no son suficientes como estamos observando acá. Y Barr, el que está al lado de Bullmann, del lado derecho, él se opone, quiere volver a la ortodoxia, pero queda a mitad de camino porque señala que la Biblia no es un libro humano nada más, como decía el liberalismo teológico. La Biblia, pero tampoco dijo que la Biblia es palabra de Dios, dijo que la Biblia contiene solamente la palabra de Dios.
cuando por medio del Espíritu Santo es aplicada al corazón del ser humano, recién ahí se convierte en palabra de Dios. Cristo murió por todos, por tanto todos van a ser salvos. No hay ninguno que se va a perder, porque todos son salvos. Entonces, ¿para qué se predica el Evangelio? Para disfrutar de su salvación. En cambio, los incrédulos no disfrutan de la salvación que ya tienen, pero igual se van a ir al paraíso. Era universalista Karl Barth. Bueno, su teología se conoce como la teología neo-ortodoxa. Él tiró una bomba en el liberalismo teológico mundial. Es por eso que uno de los teólogos más importantes del siglo XX. La obra de Barth fue el libro de Romanos. Allí dice que el creyente debe volver nuevamente a la fe, que perdió el liberalismo teológico, a la revelación de Dios, en la persona de la palabra de Jesucristo. Eso destruyó los mismos cimientos del liberalismo teológico. ¿Eh? Él fue el gran defensor, el campeón de la fe. Pero llega hasta la mitad de camino, no hacia la ortodoxia, a la doctrina que nosotros creemos los evangélicos. Pero escribe extraordinario, ¿eh? Karl Barth. Cualquier libro de Barth que usted conozca por la introducción a la teología evangélica, lo puede comprar, es extraordinario. El libro de Romanos no lo he podido comprar porque el precio es muy caro. El- tiene que, hay que ahorrar dinero para comprar estas obras. Estaba viendo su biografía y él fue calvinista, ¿no? No sé si Según calvinista, internet, claro, parece si es que pastor reformado, entonces tuvo que haber sido de la iglesia calvinista, reformado, el calvinista. Si estuvo sí, en- acá leo una pequeña descripción, dice, Karl Barth fue un influyente teólogo protestante calvinista, considerado uno de los más importantes pensadores cristianos del siglo XX. A partir de su experiencia como pastor, rechazó su formación en la teología liberal predominante típica del siglo XIX. Exacto, sí, sí. Y de la iglesia reformada, entonces, calvinista. Correcto. Bueno, no era tan dogmático eso. Se llama la suma teológica de la obra de Carver, pero es poderosísimo, ¿ah? Poderosísimo este autor. Bueno, sigamos adelante. El cristianismo en Inglaterra. John Wesley y Whitefield. Fue George Whitefield primero en predicar al aire libre. Le cerraron las puertas. Luego a John Wesley le cerraron las puertas. Porque cuando tuvieron la experiencia con el Espíritu, John Wesley en la calle Andergate, el 24 de mayo, cuando ardió un fuego en su corazón, escuchó el sermón, la justificación por medio de la fe y la seguridad de la salvación. Entonces, George Whitefield comenzó a predicar acerca del nuevo nacimiento. Y John Wesley también, acerca de la santidad y en los templos de las iglesias anglicanas. Pero como hablaban tan violento, tan agresivo frente a los anglicanos son muy compuestos, muy moderados, no son tan apasionados ni emocionalistas, Hermano Paulo, ¿sí? un detallito, dice movimiento moderno de misiones foráneas. Cuando habla de foránea es foránea afuera, extranjero, Correcto, correcto. expandida. Cruzar las Ya, fronteras, cruzar las ya. fronteras de los países. Son las misiones transculturales. Y la gente, los ingleses de la iglesia anglicana, no le gustaron cómo lo trataron. Le dijeron que tenían que nacer de nuevo. Yo, George Whitefield le decía, tienen que nacer de nuevo. Pero si yo me bauticé, no sé si realiza la primera comunión ahí, de la iglesia anglicana, yo me bauticé, mis papás son anglicanos, yo soy cristiano, ¿por qué me dice que debo nacer de nuevo? Si yo ya soy cristiano. Y Wesley le decía, da testimonio tu espíritu o el espíritu a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Andas en el espíritu
desarrolla los frutos del Espíritu, da testimonio al Espíritu, a tu Espíritu de que eres hijo de Dios. Si no da testimonio al Espíritu de que eres hijo de Dios, entonces no eres hijo de Dios, sino que eres hijo de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso lo escribió en su sermón. Más probable que lo dijo también en una iglesia anglicana. Entonces ellos dijeron, no, estos predicadores no lo recibimos más porque nos vienen a tratar muy mal acá. Pero era verdad porque no estaban convertidos. Mira. Bueno, la iglesia anglicana es una iglesia de esa época, estaban todos trabajando con el dogma. Si daba su asentimiento a los artículos, 39 artículos de fe, era anglicano. Y si los papás eran anglicanos, se bautizó, eran anglicanos. En cambio, ellos fueron más allá, dijeron, tenían que sentir la convicción de que son hijos de Dios. Tienen que tener la experiencia con el Espíritu, sentir el poder de Dios. Se fueron al otro extremo, Wesley. Y John Wesley dijo, me han cerrado las puertas de las iglesias anglicanas, no importa, dijo, yo soy como Jesucristo. No le gustaba él predicar al aire libre, pero el primer sermón lo dio en la sepultura de su papá. Soy como Cristo, el techo, las montañas son mis púlpitos, y el cielo es la techumbre, y el mundo es mi parroquia. Y comenzó a predicar al aire libre al hombre, ¿eh? 5 sermones diarios, todos los días. ¿Quién puede hacer eso? ¿Ah? Y el último día de su vida predicó 2 sermones, y en la noche y la tarde ya se fue con el Señor. Qué extraordinaria obra de John Wesley, ¿eh? Impresionante. Anglicano, él fundó la iglesia metodista, el movimiento wesleyano surge de ahí, las iglesias de santidad, las iglesias pentecostales. Él fue el que fomentó el arminianismo, por eso que la gran mayoría de las iglesias pentecostales son todas arminianas, de raíces arminianas. Y surge una teología también soteriológica de Wesley, el, el arminianismo wesleyano. Cuando habla acerca de la salvación se pierde, puede caer de la gracia, cuando hay un pecado no confesado y una persistencia en ese pecado. Pero no es irremediable, se puede arrepentir y puede volver a entrar otra vez a la gracia de Dios. Es el señor John Wesley. Pero ellos se expandieron y Whitefield era un predicador, pero extraordinario, ¿eh? Un presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, no me acuerdo quién era uno de los presidentes, escuchó en las colonias americanas, el predicador dijo que tenía un vozarrón extraordinario, se escuchaba a 3 kilómetros de distancia. Yo no sé si se podrá escuchar en algo así, pero, pero la gente iba y lo escuchaba. Ellos provocaron el aviamiento wesleyano en los estados, en Inglaterra. Y salieron de los templos, comenzaron a predicar fuera de los templos. Y David Brenner también, él comenzó a predicar a los pueblos originarios de América del Norte. Guillermo Carey, un remendón de zapatos, era un bautista, inauguró las sociedades o las misiones modernas. Ahí tenemos la imagen de Guillermo Carey, que fue a la India, fue enviado por la sociedad misionera a la India. Pero él fue el impulsor, el promotor, por medio de un libro, a que la iglesia evangélica comenzara a enviar misioneros transculturales, que las misiones no son para la época de los apóstoles como sostenían los protestantes, con la iglesia luterana, calvinista. Bueno, también había un problema y con respecto a los calvinistas, que es como se estaban sufriendo persecución, tenían que consolidarse, no podían ver el tema de las misiones. Pero también desarrollaron otra teología, es que no era responsabilidad para la iglesia el predicar el evangelio a todo el mundo ahora, porque eso ya lo hicieron los apóstoles en el siglo I. Carey escribe el libro y dijo que las misiones mundiales, el predicar el evangelio hasta la última de la tierra, eso es responsabilidad de la iglesia de hoy, muy influyente en el hombre. Y así comenzaron las misiones mundiales.
En los siguientes 2 siglos, después de Guillermo Carey, él formó la Sociedad Misionera Bautista en el año 1900, esto es, tiene que ser 1872, a las misiones foráneas. En los siguientes 2 siglos, casi cada sección del mundo habitado recibió misioneros de todas partes del cristianismo inglés. Hubo un movimiento religioso y movimientos humanitarios durante esta época. En Estados Unidos estaba Moody predicando, en Londres estaba Charles Spurgeon. Spurgeon era adicto a la nicotina y al tabaco, ambas cosas. En el Midwestern, en el seminario donde estudié, hay una foto de él con su esposa. Su esposa está sentada y él está en el asiento firmando. Está su esposa y el dedo está así, abajo, en esta posición, como si estuviese sosteniendo algo. No hay nada en la fotografía, pero originalmente dijeron que él tenía un cigarro ahí en la fotografía y después se lo borraron. Ni siquiera cuando posó para esa fotografía dejaba el cigarro, permanentemente él estaba fumando y consumiendo pipa. En su, está su sillón ahí en el seminario, está también los libros de Charles Spurgeon, un mueble también, un velador de Charles Spurgeon, y ahí tienen su pipa y los tabacos los cuales él utilizaba para guardar los tabacos. Es decir, esa pipa todavía está ahí en el Midwestern. Y Moody fue a conversar con Spurgeon, le dijo: la Biblia dice que hay que santificar, el que es santo hay que santificarse más todavía, somos templo del Espíritu Santo, el mucho consumo de tabaco y de cigarro te va a afectar, le dijo Moody a Spurgeon. Y Spurgeon le replicó, y también el exceso de comida también le va a afectar, y le dijo a Moody, porque Moody también tenía problemas a la obesidad. En, Gracias a estos avivamientos, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, se produjo una consecuencia, un resultado social, porque se abolió la esclavitud. En el año 1833, John Stott, en su libro, dice el título Los desafíos contemporáneos del cristianismo del siglo XX, siglo XX. Relata que una de las influencias de la abolición de la esclavitud en Inglaterra fue la presencia de cristianos del avivamiento evangélico. También las largas jornadas de mujeres, de niños, fueron reducidas también de trabajo. La nación aceptó la responsabilidad de la educación de los niños, las mujeres, mejoraron las condiciones de los presos en los penales. Se produjo cambios sociales, y siempre en los avivamientos religiosos hay cambios sociales. Y también una preocupación por la evangelización y también por las misiones mundiales. Esos son los resultados normales, naturales de todo avivamiento espiritual. Es un resultado integral entonces. Si no se produce la evangelización, el crecimiento de almas, la multiplicación de conversos, la evangelización mundial, el servicio, la labor social, entonces es un avivamiento parcial nada más. Por ejemplo, este avivamiento que hubo en la Universidad de Asbury en los Estados Unidos, si hubo algo de evangelización, un aumento de misioneros, cambios sociales, eso no sé qué pudo haber sido, pero los avivamientos tienen transformaciones sociales extraordinarias. Cuando uno analiza los avivamientos en el mundo, eso es lo que se produce. La característica del cristianismo inglés, ¿cuáles son? La experiencia espiritual. Esa es una de las características del cristianismo inglés. La experiencia espiritual, principalmente con John Wesley. John Wesley tiene las influencias del puritanismo, del pietismo, del misticismo de los moravos.
Por eso que él habla acerca de la experiencia espiritual. Y él hablaba en sus sermones la necesidad de que el Espíritu diera testimonio al Espíritu de que es hijo de Dios, la experiencia con el Espíritu. Por eso que influyó esa teología en el pentecostalismo, la experiencia con el Espíritu. Debe tener la profunda convicción. Claro que él lo entendía, esa experiencia con el Espíritu, como la santificación, el fuego, el bautismo de fuego. El bautismo de fuego se entendía en las iglesias también de santidad y la iglesia del Nazareno como purificación, es decir, como una segunda obra de gracia, la santificación completa o plena. El pentecostalismo lo entendió después como el bautismo con el Espíritu Santo. Pero eso es la característica de ellos, la experiencia espiritual. El puritanismo. ¿Recuerdan ustedes a qué se refiere el puritanismo, verdad? ¿Alguna idea del puritanismo cuando hablamos de los puritanos? Sí, que eran los cristianos, digamos, radicales, conservadores, eh, que tenían un estilo de vida bien reservado, y se prohibían de otras cosas. Correcto. De los bailes, las fiestas, el guardar el día del Señor, que era el día domingo, algunos de ellos eran sabatistas, y también purificar la Iglesia Católica Romana, perdón, la Iglesia Anglicana, de elementos del catolicismo romano. El pietismo es otra de las características del cristianismo inglés. El misticismo, las misiones mundiales y el servicio social. Hasta en Chile, un miembro de la Sociedad Bíblica Británica Extranjera, Diego Thompson, estuvo en la época de Bernardo Higgins, invitado por Bernardo Higgins, San Martín, por estos lados, enseñando la Biblia, a leer a los chilenos por medio del sistema lancasteriano. Era un británico, un inglés. Esas son las características de este cristianismo. ¿Lo ven la hora? ¿No quiero pasarme? No, estamos bien. Los socinianos. ¿Quién eran los socinianos? Viene del fundador Fausto Socinio. Falleció en el año 1604. Era italiano Socinio. Pasó la mayor parte enseñando en Polonia. Promulgó un sistema antitrinitario. Enseñaba que Cristo fue un hombre que llevó una vida de obediencia ejemplar, pero que finalmente fue deificado. Después se le atribuyeron características divinas. Uno se hace cristiano, decía él, siguiendo el ejemplo de Cristo de devoción a Dios, renunciando al mundo y siendo humilde. La muerte de Jesucristo no es una muerte expiatoria, sino un ejemplo supremo de devoción nada más. Influyó fuertemente en la teología liberal en los Países Bajos y también en Inglaterra. Los arminianos fueron los que lo aceptaron en Holanda. Por eso los calvinistas dicen los arminianos son dados al liberalismo teológico, pero también los calvinistas fueron afectados por el liberalismo teológico. Charles Darwin igualmente era inglés por medio del libro de la evolución de las especies, de, echó o expulsó a Dios del sistema de la creación. Dios no creó, sino que esto se creó por accidente de la naturaleza. Surgió el hombre, evolucionó de lo más simple a lo más complejo. Por medio de una guerra entre las especies sobrevive el más apto. El cientificismo, del mismo modo, la ciencia avanzada va a ser explicado absolutamente todo. En el progreso y del ingenio humano todo se puede responder. Las guerras también es otro elemento del cristianismo inglés. Y el ecumenismo, Hermano Pablo, ¿sí? entonces los sociani- so- socianos, socianos, claro, ¿qué cosa eran? Eran racionalistas, Racionalistas. correcto. Era casi lo mismo que opinaban el liberalismo, los liberales teológicos. Ya. Pero él fue extremo, no creía
en la divinidad del Señor Jesucristo. Pero fue muy influyente, ¿eh? Socinianos fueron muy influyentes en Holanda, o los Países Bajos y también en Inglaterra. Fueron expulsados de los países de Polonia por los jesuitas. Fueron a parar a los Países Bajos y después a Inglaterra. El ecumenismo. ¿Qué es lo que es el ecumenismo? Fue influido por el entusiasmo por las misiones mundiales y comenzó con Guillermo Carey. El ecumenismo surge en el año 1910 en la conferencia de Edimburgo. Eso es el ecumenismo. Varias denominaciones protestantes se unieron para trabajar en las misiones. Tomaron la decisión de repartirse el territorio para no duplicar esfuerzos misioneros en un solo territorio y no competir tampoco y así no traer oprobio a la causa de Cristo cuando hay dos misiones diferentes compitiendo en los mismos sitios geográficos. Nos vamos a distribuir el mundo, cada uno va a ir a un distinto campo misionero para trabajar sus respectivas denominaciones. Estuvieron ahí presentes de todas las denominaciones, de sociedades misioneras también, estuvieron trabajando en en, en esta conferencia de Edimburgo 1910. No se disolvió, sino que se firmó para que continuaran uniéndose nuevamente y luego para enfrentar nuevos desafíos políticos, económicos, de distinta índole en el futuro. Originalmente, el ecumenismo fue con finalidades solo misioneras, no dogmáticas, no de uniformidad denominacional, litúrgica, doctrinal, sino respetando las diversidades doctrinales, litúrgicas, raíces teológicas, históricas, pero para formar alianzas, para enfrentar conjuntamente ante un desafío que tenían en común, que eran las misiones mundiales. Y, y después van a unirse nuevamente, formar nuevas conferencias, pero para enfrentar nuevos desafíos, como por ejemplo, hasta el día de hoy se siguen uniendo temas de la contaminación medioambiental, el cambio climático, la ideología de género, entre tantas la guerra, la paz mundial, entre otros. Luego se fundó, a partir de estos movimientos ecuménicos, el Concilio Mundial de Iglesias. Allí en el Concilio Mundial de Iglesias son liberales, lo componen los liberales. La Iglesia Católica Romana fue invitada, pero no dirige ni es parte. Fue invitada nada más, pero no dirige ni lidera el Concilio Mundial de Iglesias. Como fueron liberales, se formó otro ecumenismo, lo vamos a ver después, que son conservadores. Hay ecumenismos latinoamericanos, hay muchos ecumenismos. El catolicismo romano, por otra parte, también está desempeñando otro ecumenismo. Pero todos los movimientos ecuménicos no tienen la finalidad de uniformar institucionalmente la religión, sino simplemente apoyarse para hacer frente a un enemigo en común o desafíos en común dentro de los cristianos. Por ejemplo, en España, la Iglesia Evangélica ha formado alianza con los católicos romanos. Los católicos romanos invitan a los protestantes a dar charlas, conferencias de formación espiritual. Alfonso Ropero, por ejemplo, ha estado dando conferencias de formación espiritual a los católicos romanos. Y Javier Picasa, que es un sacerdote católico romano, un teólogo de la Universidad de Salamanca, escribe en la editorial CLIE. Son escritos no dogmáticos, sino escritos exegéticos. Yo tengo un libro de Javier Picasa en otra parte, lo tengo prestado ahora. Pero él es de la Iglesia Católica, pero escribe en la editorial CLIE para apoyarse mutuamente. Porque si no se forman alianzas, si no se apoyan mutuamente, frente al escepticismo, al secularismo, al laicismo, al ateísmo de los españoles, sería muy difícil sobrevivir allá. España es muy complejo. Se conoce como la tumba de todos los misioneros. Ahí los misioneros no... Es muy difícil levantar una congregación. Por eso la única manera de sobrevivir es formar esa alianza política frente a esos grandes desafíos que enfrentan. Antiguamente fueron enemigos, pero
hay otros cambios sociales, políticos que demanda obligatoriamente formar esas alianzas, pero no es para unirse institucionalmente, sino para hacer frente a un desafío en común. Perfecto, mis queridos hermanos, finalizamos esta primera parte. Vamos a